Grabación. Bienvenidos a otra noche de Yumi y el pintor Yumi y el pintor de pesadillas, capítulo 25. Una semana después, Yumi vio la escena más impactante que había presenciado jamás. Dos personas besándose, delante de ella, delante de todo el mundo en el visor. Un hombre hecho de líneas azules de guión y una mujer de color magenta, juntando los labios con intimidad. Allí mismo, inhaló de golpe y se subió la manta hasta la barbilla. ¿Pueden enseñar eso?, preguntó. Pintor solo hizo una risita. Solo soltó una risita. Yumi le tiró una almohada en respuesta, que ni siquiera hizo oscilar su espíritu, pero la hizo sentir mejor. Luego se inclinó hacia adelante con los ojos como platos. Había adoptado la costumbre. En vez de esa costumbre, la costumbre, tras practicar pintando varias horas, de parar y mirar una serie. Le daba la impresión de ser una frivolidad de pérdida de tiempo, pero Pintor decía que era importante relajarse de vez en cuando y, al fin y al cabo, estaba en su mundo, sus reglas. Poco, más o menos, estaba obligada a hacerlo. Además, la historia seguía cada noche, y Yumi necesitaba saber lo que iba a pasar. Seguía 3 series distintas, pero Estaciones de Lamento era la mejor, y la más escandalosa. La dio la cabeza mientras el beso continuaba, y continuaba, y... ¿Cómo respiran?, preguntó. En un beso como ese, dijo él, se comparte el aliento. El aire pasa de lado a lado. Exhaló los pulmones así de la otra persona. Es posible estar así más o menos 15 minutos. Yumi se lo creyó por un instante fugaz y entonces vio la sonrisa divertida de Pintor. Eso le ganó otra almohada. Esta vez esa directa a través de la cabeza. En el visor, Sir Ashinata y Lady Hinobi separaron los labios. Aquella era una serie entre comillas histórica. Según Pintor, significaba que fingían ser de otra época, antes de que hubiera cosas como las duchas. Yumi suspiró al ver cómo se miraban, con el visor mostrando sus rostros muy cerca y diminutas líneas de guión reproduciendo incluso sus pestañas. ¡Qué mirada! ¿En serio podían estar fingiendo? Pintor debía de equivocarse. Aquellos actores estaban enamorados de verdad. Por esa mirada, Yumi llevaba esperando a ver cómo se miraban así desde hacía ya una semana. Shirashinata era una especie de guerrero errante y el emparejamiento entre ambos estaba prohibido. Pero por fin habían reconocido su amor mutuo. Era maravilloso. Ahora, dijo Shirashinata, debo irme para siempre. ¿Qué?, gritó Yumi. ¿Qué? Shirashinata se marchó. Con una mano en su espada de Gion, Lady Gion le dio la espalda para ocultar las lágrimas de sus ojos. ¡No!, dijo Yumi levantándose de un salto. ¡No! Tras esto, tenemos una ilustración de doble página a todo color del escape de Yumi y Pintor a través de los árboles voladores. Su ropa, que siquiera ropa interior, realmente está muy tapada. Pero me gusta. Sí. Pongámosle un pin para dibujar luego. Pero empezó a sonar la música del final. La hora había terminado. ¿Ashinata se marcha? ¡Es horrible!, exclamó Yumi señalando. Con la de tiempo que llevamos esperando, ¿y ahora se va sin más? Es un Ronin, dijo Pintor. Su gente actúa así. Ella lo miró furiosa, pero bueno. Pintor giró la cara, limpiándose una lágrima del ojo. No le había gustado ese final más que a ella, y ella no tenía la culpa de lo que había hecho la gente que creaba la serie. Yumi se dejó caer en un batiburrillo de mantas y almohadas sobre el futón. Por fin había descubierto que no era un altar. Pintor se había pasado un día entero soltando risitas después de que Yumi se le ocurriera preguntar. Pero... dijo. ¿Pero por qué?
Algunas historias terminan así. Pintor se levantó y se desperezó. De repente, depende de lo que busque quien la escribe. Es bueno que sean todas un poco diferentes. Tampoco querrías que todas fueran felices. Sí, sí que quiero. La voz de Yumi se suavizó. Esa gente podría crear cualquier cosa, hacer cualquier cosa. ¿Por qué crear algo así de triste? He oído que la gente lo encuentra más realista. ¿Y lo es? Preguntó Yumi arrebujándose en las mantas. ¿La tristeza es más realista? Sonaba incluso más deprimente que aquel final. Antes pensaba así, dijo Pintor. Y Yumi, muchas cosas en la vida son tristes, así que es realista por lo menos para algunas experiencias. Está bien que algunas historias sean felices y otras tristes. Esa parte sí que es realista. Yumi sacudió la cabeza y se secó las lágrimas en la manta. A veces, añadió Pintor, cuando más piensas en él, mejor final te parece. Puede ser el más adecuado, aunque duela. Aún queda esperanza, repuso Yumi feroz. El programa no ha terminado. ¿Podría ocurrir algo mañana? No sé yo, dijo Pintor. Sí que el final de arco. Se sabe por los títulos de créditos más largos. Mañana cambiarán a otro grupo de personajes. No, respondió ella. No se ha acabado. Ya lo verás. Lo dijo con más confianza de la que sentía. Pasar 10 horas despiertos en cada cuerpo les complicaba un poco el horario para según qué cosas, pero al menos Yumi llegaba a ver una serie cada día. Esa podría aún terminar siendo feliz. ¿Verdad que sí? Pintor fue al visor a apagarlo. Le gustaba experimentar lo que podía conseguir con su cuerpo, conseguir siendo un espíritu. Yumi paseó hacia la ventana para mirar aquel cielo negro puro, con su único punto de luz distante como los sueños de anoche. Por desgracia, no vas a obtener la respuesta de por qué la luz de la estrella atravesaba la mortaja y la del sol y las estrellas de verdad no. Lo cierto es que aún no sé el motivo. Tengo algunas explicaciones sobre la mortaja en sí y acerca de la naturaleza de lo que estaba ocurriendo a las tierras de Yumi Pintor. Os las daré cuando corresponda. Pero sobre la forma en la que un planeta podría colarse entre la oscuridad y llegar a los ojos anhelantes de Calijito, ni idea de lo que pasaba con eso. Siento dejaros con el misterio, pero considerarlo en vez de un agujero, una promesa para futuras historias aún por descubrir. ¿Quieres entrenar un rato más?, propuso Pintor señalando los montones de papeles. No, dijo ella apartándose de la ventana y alejando los pensamientos tontos sobre una serie tonta, aunque tuviera aún los ojos llorosos. Creo que es el momento de que salga a cazar pesadillas. ¿Estás preparada? Dijiste que esto era necesario era todo lo que necesito para aprender, repuso Yumi, señalando los fajos de bambú pintados. Dijiste que lo tendría dominado hace una semana, Pintor. Llevas días y más haciéndome pintar bambú, y nada más que bambú. Saber pintar, dijo él, no es lo mismo que ser capaz de hacerlo en una situación tensa. Eso requiere reflejos e instinto, como hacer un saque. ¿Un saque?, preguntó ella, recogiendo el pequeño cuenco de sopa que había olvidado al llegar al final de la serie. Frunció el ceño mientras se sentaba en el futón. ¿Qué es saque? Ya sabes, dijo él haciendo un movimiento con la mano como si lo explicara. Darle a la bola. ¿Con una raqueta? ¿No tenéis eso en tu mundo? Es obvio que no, respondió ella, probando los fideos. Casi no eran tan espantosos. A ver qué te parece, dijo Yumi con entusiasmo, tendiéndole el cuenco y levantando la cuchara entre los dedos, ofreciéndosela.
Pintor levantó el espíritu de la cuchara y logró probar el alma de la sopa. Alzó la mirada hacia ella. Solo llevo 2 semanas cocinando, dijo Yumi. En esta sopa hay más sal que sopa, Yumi. Ponía que salara generosamente, justificó ella. No sabía lo que significaba. A la verga, cocina como mi abuelita. Podrías haber preguntado. Era difícil recordar que podía hacer preguntas. Aparte de eso, cocinar por sí misma era una experiencia extraña. Bueno, dijo levantando el cuenco. Yo lo considero un éxito. Es casi comestible. Fue al fregadero y lo vació allí con unos movimientos ceremoniales. Pero por muy mal que se me dé la cocina, pintor, está claro que he mejorado pintando. Y es el momento de que debemos salir esta noche a buscar esa pesadilla. Pintor fue con ella. Ni siquiera piensas que sea el motivo por el que estamos enlazados. ¿Crees que es por esa máquina y los académicos? Sí, respondió Yumi. Para entonces ya se había confirmado que el aparato podía traer por sí mismos y sin ayuda de una Yoki Hayo. Lo que pasaba era que lo hacía muy despacio, al ritmo aproximado de 1 al día. Pero, ¿y si me equivoco? Él la miró a los ojos. No entiendo nada de esto, dijo Yumi. Pintor, ¿eres tú quien dijo que creía que la razón era la pesadilla estable? Así que tenemos que encontrarla. Intentarlo al menos. Pintor se metió las manos a los bolsillos para pensar, frunciendo el ceño. Por desgracia, ya casi habían pasado sus exiguos ahorros y su suspensión de empleo y sueldo terminaría pronto. Tendría que volver de inmediato al trabajo y demostrar su valía ante sus superiores para no meterse en problemas. Por tanto, o bien ella tendría que hacer el trabajo de pintor, o bien necesitarían resolver el asunto para que su vínculo se disolviera. ¿Era lo que quería Yumi? Bueno, por supuesto que sí, tenía obligaciones, y aún más importante, los espíritus le habían asignado una tarea especial. Tenía que completar para ayudarlos, y luego tenía que regresar a su vida mejorada, sí, pero aún así irremediablemente solitaria. No quería afrontar esa realidad. Al menos estaba ese barco volador que iban a enviar al planeta de Pintor para que viajara entre mundos. Eso significaba algo para el futuro. Muy bien, dijo Pintor levantándose. Metamos el material de pintura en la bolsa. Y me sintió con firmeza. Ese día había vestido con ropa de trabajo resistente. Para trabajar. La cosa es que en realidad no había hecho nunca. Pero le parecía lo correcto. Calzas bajo el vestido y una chaqueta más gruesa que la ligera ropa que solía ponerse. Corta, tanto que ni siquiera le bajaba hasta la cintura, pero sólida, con numerosos broches y botones metálicos, casi como la de una armadura. Está pasando algo raro, dijo Pintor acercándose con un paso más tranquilo mientras ella llenaba la bolsa de trabajo. Yumi, a esa pesadilla estable ya tendrían que haberla visto alguien. Han pasado semanas. La guardia del sueño ya debía estar llamada y trabajando en la ciudad, pero si hubieran hecho, saldrían las noticias. Que venga la guardia del sueño no es un acontecimiento importante y... ¡Un momento!, interrumpió Yumi señalando. Estabas retrasando el momento. Pues es que me has dicho de practicar toda la semana. ¿Crees que a lo mejor alguien atraparía esa cosa? Él se encogió de hombros. Yumi no quería considerarlo un cobarde, pero sí que había momentos en el que parecía más dispuesto a dejar que otras personas hicieran el trabajo difícil. Aunque Yumi tenía que reconocer que había pasado la vida entera haciendo bien poco ella misma, hasta extremos que la incomodaban. Así que supuso que tampoco debería de acusar a nadie. Se metió el último gran lienzo a la bolsa y asintió. Era el momento, por fin, de que intentara ser una pintora de pesadillas. Pintor hizo que esperasen a que el turno ya hubiera empezado, por si acaso.
Dijo que Pintor que quería minimizar la probabilidad de que otros pintores vieran a Yumi, aunque más adelante sería importante para que el plan ocurriera, para que su plano, para su plan que ocurriera justo eso. De todos modos, posiblemente no pasaría nada si alguien la viera por casualidad. No había otra persona patrullando el sector de Pintor hasta que terminara su suspensión. Sí, no obstante, le había dicho a Yumi que la zona era muy amplia y que los pintores a menudo cambiaban sectores mientras patrullaban, siguiendo pistas. Mientras Yumi no se encontrara de cerca con ningún pintor capaz de identificarla como la hermana de Nícaro, no habría problema. El plan era sencillo. Tenía que buscar signos de la pesadilla estable, confirmar que seguía merodeando por esas calles. Si aún lo hacía, llamaría la atención de algún grupo de pintores que estuviera patrullando cerca. Cuando ellos lo vieran, irían al capataz y corroborarían lo que Yumi les había contado. Y entonces el capataz mandaría llamar a la guardia del sueño. Era un plan directo en su concepto general, pero cada una de sus partes concretas consternaban a Yumi. Le había llevado un aparato que, según Pintor, hacía un ruido de emergencia. Era un artilugio metálico con dos cosas redondas a los lados que él decía que eran campanas. Pero Yumi había visto campanas y no se parecían en nada a aquello. ¿Cómo iban a ser campanas si tenían forma de galletas grandes? Aún así, confiaban en que funcionaría. Los pintores novatos llevaban aquellos aparatos para pedir ayuda, de modo que Yumi lo activaría si veían la pesadilla estable. Pero... ¿y si no había más pintores cerca? ¿Cómo iban a acercar a la pesadilla lo suficiente para determinar si era lo que buscaban? Y al mismo tiempo estarlo bastante lejos para que no atacara a Yumi. No dijo nada de todo eso a Pintor. Ella estaba bastante nervioso también. ¿Cómo demostraba el hecho de que le hubiera sugerido? ¿Cómo demostraba el hecho de que le hubiera sugerido no menos de 3 veces que regresara al piso? Yumi se negaba, aunque nunca había visto a las calles tan vacías como aquella noche. Al poco tiempo salió de entre las líneas de guión de edificios construidos casi como una fortificación, con paredes y ventanas formando un inmenso círculo. Allí fue donde por fin vio de cerca por primera vez la mortaja, una muralla cambiante y agitada de oscuridad. Era más negra que la noche habitual, porque la noche no se tragaba la luz y la noche no daba la sensación de estar devolviéndote la mirada. Le fallaron los nervios y no se atrevió a acercarse del todo a la mortaja. Prefirió quedarse cerca de la última línea de edificios y mirarla fijamente. No había esperado que se moviera de ese modo, turbulenta, ondeante, y aún así, por ausencia de color, era imposible distinguir detalles. Eso le daba la apariencia de ser algo que estaba mucho más lejos, una imagen imposible. ¿Alguna vez deja de impresionarte? Preguntó en voz baja. Te vas acostumbrando, dijo él, como a un ruido constante, y con el ruido de vez en cuando te fijas otra vez en ella y de pronto se vuelve ajena otra vez, terrorífica otra vez, y tienes que volver a acostumbrarte desde el principio. Es casi como hacerte amigo de alguien que siempre está cambiando de personalidad. Alguien que te mira de una forma que te hace pensar que en algún momento intentará matarte. Yumi se vio obligada a apartar la mirada de la mortaja y llevarla a aquellos últimos edificios de la ciudad. Los ladrillos estaban escalonados en muchas partes en una elección a todas luces deliberada para crear una muralla de blanco que ahuyentara el muro de oscuridad. Y en muchas otras de estas secciones escalonadas había murales, enormes cuadros creados con la tinta de un pintor de pesadillas, monocromáticas, pero con el detalle y un constante increíble en la sutileza del sombreado. ¿Qué es eso?, preguntó. Los pintores lo hacen cuando les apetece, respondió él. Una sección por pintor. ¿Dónde está la tuya? Pintor negó con la cabeza. ¿Sería que no tenía sección? A lo mejor nadie tenía muchas ganas de ver otro cuadro de bambú. Comenzaron la patrulla.
retrocediendo desde la mortaja por los anillos de las calles exteriores de la ciudad. A pesar de lo que Yumi había dicho, Pintor no le había hecho pasar la última semana solo pintando bambú. También había hablado de cómo se patrullaba y del protocolo de los pintores, así que Yumi comprendía a qué se dedicaba Pintor por la noche y cómo buscaba los rastros de una pesadilla. Aún así, Pintor vio la primera pista antes que ella. Ahí, dijo señalando hacia enfrente. En la esquina de una pared, como a 1 metro de altura y como a medio metro de altura, el ladrillo estaba manchado por un punto negro humeante. ¿Tan alto? Había algo. Yumi había estado buscando por el suelo. Al acercarse vieron que el humo surgía de lo que parecía ser brea negra. Un pedazo de la mortaja que cubría una zona de la esquina del tamaño de una mano. Una señal de que una pesadilla había pasado por allí hace poco, rozando el edificio y dejando un rastro. ¿Cómo es que lo has visto?, susurró Yumi. Práctica, dijo él, y suerte. Cuando menos se tiene de la primera, más se necesita de la segunda. Aunque Pintor le había enseñado que el siguiente paso era seguir el rastro y buscar otras marcas, se quedó observando esa. Luego escudriñó el callejón lateral. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Es una marca muy evidente, dijo Pintor. En la misma calle, a simple vista, y más grande que muchas. Ya debían de haberla visto algún otro pintor, pero desde aquí se distingue la siguiente marca. En esa escalera de incendios que hay al principio del callejón. No hay pintor. Bueno, pues esta no la ha visto nadie aún, respondió Yumi. Somos los primeros, ¿qué problema hay? Ninguno en concreto, dijo él. Es solo que se me ha ocurrido una idea horripilante. El capataz cree que no doy ni chapa. ¿No das ni qué? Cree que llevo meses sin hacer mi trabajo, desde hace mucho antes de que llegaras. Por eso es que me has suspendido del empleo. Porque afirmar que he visto una pesadilla estable fue el trazo final del retrato que ha estado pintando de mí en su cabeza. El caso es que opina que he estado haciendo el gandul, pero de todos modos nadie más informa nunca que haya ningún problema por aquí. Así que miró a Yumi y quizás vio lo perpleja que estaba. Me preocupa, explicó, que el capataz no me haya reemplazado por nadie en este sector después de suspenderme. Vamos cortos de personal y desde su punto de vista esto es una zona tan tranquila. Temo que haya supuesto que el sector ya lo estaban cubriendo otros pintores, o que las pesadillas no suelen entrar por aquí, lo cual supuestamente me permitiría algo cenar en vez de hacer mi trabajo. Y si no hacen un reemplazo, eso explicaría por qué nadie ha visto la pesadilla estable, concluyó el pintor. Que haya podido estar semanas merodeando por la ciudad sin que lo descubrieran. La mayoría de los pintores de pesadillas solo patrullan y buscan rastros por periferia, porque las pesadillas tienen que pasar por aquí para adentrarse más. Si esa pesadilla entrara siempre por mi sector del perímetro, ha podido moverse por toda la ciudad sin que lo molestasen. Y sí que una idea inquietante. Pintor le indicó que entrara con él en el callejón, aunque Yumi no distinguiera el segundo signo que él había visto. Mientras caminaban, Yumi le susurró con cuidado. Pintor, ¿por qué se supone que el capataz cree que no haces tu trabajo? ¿Por qué todo el mundo está dispuesto a suponer que mientes? Pintor bajó la mirada, y el instinto de Yumi fue respetarlo. Insistir en que explicara de inmediato aquella reacción era un signo evidente de culpabilidad. Pero esa actitud había funcionado alguna vez con él tan bien como con ella, cuando Li Yun la trataba de ese modo. ¿Y de verdad había funcionado alguna vez con ella? Las exigencias, los reproches, el castigo verbal. Yumi recordaba los días de puro agotamiento en los que lo único que deseaba era una palabra amable,
el peso de una lágrima de empatía. Opciones, Yumi, tené opciones. No hace falta que seas como ella, pensó. De verdad que no. Era una idea novedosa y mucho más difícil de llevar a la práctica de lo que había creído jamás, pero Yumi se obligó a decir las palabras, unas parecidas a las que siempre había deseado poder escuchar. No pasa nada, susurró. Ya sé que lo intentas. Eso es lo importante. Prestad atención. De vez en cuando, ese es el aspecto que tiene el heroísmo. Pintor la miró y entonces dejó escapar un leve suspiro. Gracias, dijo él en voz baja. Pero tienes la razón sobre mí. A veces es difícil, ¿sabes? Seguir haciendo lo mismo un día tras otro, sintiendo que no te lleva a ninguna parte. Señaló la escalera de incendios. Un entramado metálico que subía por la pared de un edificio. Yumi entornó los ojos y a duras penas vislumbró un rastro de humo que salía de la esquina metálica de la segunda planta. Empezaron a subir. En la escuela, le susurró Pintor. Los profesores siempre me hablaban de lo importante que es nuestro trabajo. Predicaban sobre el significado del arte, sobre su teoría. Decían que pintar se basaba en la pasión y en los caprichos de la creatividad. Nos empeñaban que debíamos de ver la forma de la pesadilla y pintar eso. Pero luego sales al mundo real y descubres que no es tan fácil ser así de creativo en todo momento. Te das cuenta que no te han enseñado algunas cosas importantes. Por ejemplo, trabajar cuando no sientes esa pasión o cuando no te vienen los caprichos de la creatividad. Y entonces, ¿qué haces? ¿De qué sirve la teoría cuando tienes que llevarte la comida a la boca? En el mundo real, acabas descubriendo que es imposible hacer el trabajo pintando lo mismo una y otra vez. El bambú captura las pesadillas sin ningún problema. Digan lo que digan, todas esas aspiraciones elevadas de la escuela ceden ante una simple verdad, Yumi, de que a veces esto es solo un trabajo. Pararon en un rellano. Yumi no dijo nada, aunque le costó guardar silencio. Se limitó a inclinarse con un asentimiento que siguiera hablando. Así que me estanqué un poco en la rutina. Sí que supongo que es lo que pasó. Pintaba solo bambú. Día sí y día también. A capataz Tsukishi no le hacía ninguna gracia. Nunca le he caído bien. No estaba bien considerado en la escuela, como te conté. Así que siempre ha pensado lo peor de mí. Y siempre ha dado por hecho que le llevaba lienzos de bambú porque en realidad no estaba encontrando pesadillas. Llegaron al segundo rellano de la escalera de incendios, cerca del rastro de la pesadilla, cuando el pintor de nuevo miró hacia ella. Yumi cayó en cuenta de que lo entendía. Ella había tomado decisiones diferentes, quizá poniendo demasiado de sí misma en su trabajo en vez de retraerse como había hecho él, pero aún así comprendía con sinceridad que lo que había hecho Pintor no era por pereza, sino por algo más personal, con lo que era mucho más fácil identificarse. Es muy difícil ser un gran pintor, susurró mientras él se arrodillaba al signo de la pesadilla, pero es más fácil ser uno decente. Y piense lo que piense el capataz, yo hacía mi trabajo y no dejaba que nadie saliera herido. Eso nunca lo permitiría. Puede que no sea un gran guerrero como querías, pero no soy una persona que nadie quiere. No soy la persona que nadie quiere. Pero lo intento. No soy la persona que nadie quiere, pero lo intento. Yo me sintió y llevó la mano hacia su hombro para consolarlo, aunque no se atrevió a tocarlo. Fíjate bien, dijo Pintor señalando hacia el humo que ascendía desde la esquina entre dos pequeñas varas de metal. Cuantos más de estos veas, más fácil será que distingas otros estando de patrulla. Yumi se inclinó para inspeccionar el metal, y la capa negra de encima parecía sangre, en cierto modo, una sangre que se evaporaba.
¿Por qué no dejan rastros en el suelo?, preguntó ella. ¿Huellas? ¿Huellas? No sé. De vez en cuando verás alguna huella, dijo él, pero no es frecuente. Nunca hemos descubierto por qué. Qué curioso. Parecía probable que la pesadilla hubiera dejado esa señal al rozar la esquina mientras subía por la escalera. A lo mejor tiene que pasar. A lo mejor tiene que pasar sin querer. A lo mejor tiene que pasar sin querer, susurró. Como cuando atravesé. Ok. No. A lo mejor tiene que pasar sin querer, susurró. Como cuando atravesé aquella lona. Pintor asintió pensativo. Luego señaló hacia la cima del. Regálame un segundito, que me duele ya el brazo. Y luego señaló hacia la cima del entramado donde había otra voluta de humo en un barrote cercano con una ventana, cercano a una ventana. Todo aquello resaltando por los reflejos de las líneas de guión que pasaban por arriba. Pintor, susurró Yumi. ¿De verdad son peligrosas? Claro que sí. Pero si la pesadilla estable lleva semanas libres, ¿por qué no ha matado a nadie? Él no respondió. Solo siguió mirando aquella ventana. A lo mejor lo sabe. A lo mejor lo que sabes está equivocado. Yo creí entender mi vida, pero resulta que me habían mentido desde el principio. ¿No es posible que pase lo mismo contigo? No. He visto fotos de ciudades destruidas por esas cosas. ¿Cómo puede una criatura, aunque sea una pesadilla, destruir una ciudad? Son difíciles de parar cuando se hacen estables, dijo él. Y llaman a otras cosas. Uno alcanza la estabilidad y entonces otras la siguen. Cayó un momento. Creemos. ¿Creéis? La última vez que pasó fue hace décadas, y los pocos supervivientes de la ciudad no podían explicar gran cosa. Docenas de pesadillas desbocadas. Pintora miró. Pero te prometo que son peligrosas. He visto con mis propios ojos a un niño sangrar después de que lo atacara una de esas cosas. A lo mejor no tengo todas las respuestas, y puede que haya lagunas en nuestra comprensión, pero sé que son una amenaza. Yumi asintió y respiró hondo y empezó a subir los peldaños para ver hasta la ventana. Sin embargo, Pintor le indicó que se detuviera. Ahora me toca a mí ser el fantasma, dijo. Saca la campana por si acaso. Tiene cuerda, así que solo tienes que activar el interruptor. El sonido debería llegar a los sectores cercanos. Yumi quería discutir, pero el argumento era válido. No tendría que arriesgarse ella si Pintor quizás podía acercarse inadvertido a la pesadilla. Al volver le diría si habían encontrado al estable o tenían que seguir buscando. Pintor subió en silencio los últimos 2 plantas y miró por una ventana en la de más arriba. Yumi esperó ansiosa, aferrando la campana en una mano y la correa de su enorme bolsa de lona en la otra. Sin apenas ser consciente de que tensándola así estaba clavándosela en el hombro, no se atrevía a pensar, así que se concentró en su respiración dentro y fuera, dentro y fuera, dentro y fuera. Pintor regresó haciendo un gesto negativo. Hay una pesadilla allí dentro, pero no es la nuestra. Sigamos adelante. Empezó a bajar la escalera, pero Yumi se quedó donde estaba, mirando hacia arriba. ¿Qué pasará si no la detenemos?, preguntó con un susurro. Podría volverse estable, reconoció Pintor. A medio camino del nivel inferior. Hacían falta muchas visitas. Lleva sin patrullar, Yumi, dijo Yumi. Desde hace más de 2 semanas, 27 días, y puede haber ningún reemplazo haciendo tu trabajo. ¿De qué nos sirve cazar esa pesadilla estable si estamos permitiendo que otras pesadillas se alimenten y vayan haciéndose reales paso a paso, sin que hagamos nada? Esa pesadilla podría irse a otras zonas las próximas noches. Al final la atraparán. ¿Y si no es así? Yo puedo detenerla ahora. Es demasiado peligroso, dijo él. ¿Por qué? Si no es estable, no me hará daño, ¿verdad? Pintor llegó junto a ella. Se alimentan de gente, Yumi.
¿De nuestros sueños? Sí, y también de nuestros pensamientos, nuestras mentes. Además es posible que ella tenga alguna estabilidad. No siempre se nota su apariencia. Yumi lo miró con los ojos y empezó a subir los escalones. Llevaba semanas entrenando. Si no era para aquello, ¿para qué? Pintor gimió detrás de ella, pero la siguió hacia arriba. Yumi fue despacio hacia la ventana, hizo acopio de valor y miró por ella. Tumbada en la cama había una anciana frágil. La luz que entraba por la ventana formaba un cuadro que le enmarcaba el cuerpo con la sombra del borde cayéndole sobre la cara. La voluminosa cama parecía haberla engullido. La pesadilla estaba subida al cabezal. Yumi se quedó sin aliento. Había imaginado algo parecido a un ser humano, la sombra de una persona. Aquel ser era más arácnido, con patas hechas de humo retorcido que se le clavaban alrededor de la anciana, formando una especie de jaula. Era una enormidad, más grande que el mayor de los enormes halcones que cazaban los cielos. Aquellos zarcillos en forma de patas tendidos del todo había de medir unos 5 metros de largo. Yumi se quedó paralizada, presa de la poderosa ansiedad. Quería salir corriendo, huir escalera abajo. No parar hasta quedarse sin fuerza, pero no podía moverse. Algo enterrado muy en su interior reconocía la monstruosa figura, y parte de ella estaba aterrada. Un instinto primordial le dijo que no se tocara las narices a una criatura que veía a los humanos como presas. Vale, susurró Pintor. Saca el material con cuidado y ten pensamientos tranquilos. Como te expliqué, la pesadilla se centrará en su víctima, suponiendo que no te asustes demasiado. ¿Cómo hago para...? Maldita sea, Yumi, saca el material. No se podía meditar y sacar el material. No funcionaba así, al menos no para ella. Se quedó quieta y probó unos ejercicios de respiración. Pareció que ayudaban. Mientras no hagas movimientos bruscos y no hables muy alto, dijo Pintor, no la traerás. Por un poco de suerte, puedes empezar el cuadro sin que llegue a separarse de su víctima. Después dispararlo en silencio, sin que la pobre mujer tenga que saber siquiera lo que ha pasado. Yumi no se movió. ¿Yumi? Dijo Pintor luego un poco más fuerte. Yumi, la pesadilla se movió. Yumi, la pesadilla se movió y volvió a lo que podría ser una cabeza en dirección hacia ellos, con una cara que goteaba una oscuridad líquida al suelo. No había ojos. Los minúsculos puntitos blancos eran ojos, como puntas de alfiler que se remolinaban rasposos hacia el infinito. La criatura buscó con 4 de sus muchas patas, extendiéndolas por el dormitorio hacia la ventana. Los había visto. No, había oído a Pintor. Espera, dijo él retrocediendo. Espera, apunta hacia mí. ¿Cómo es que me ha visto? Yumi por fin encontró fuerzas. Miró hacia abajo frenética y hurgó en su bolsa buscando el frasco de tinta. Con los dedos temblorosos intentó desenroscar la tapa, pero la encontró demasiado apretada, como si la hubieran atornillado. ¿Puedes oírme?, dijo Pintor en voz más alta, dando un paso hacia adelante. La pesadilla se detuvo y relajó las patas. Luego equilibró su voluminoso cuerpo hacia una postura imposible y apoyada solo en 2 de ellas, extendió todas las demás de nuevo hacia la ventana, despacio, alargándolas con cuidado, como si la misma noche estuviera avanzando para tragarse a Pintor. Sí que me ves, dijo Pintor. Supongo que diseño puede. Tampoco debería sorprenderme que... Dejó la frase a medias e hizo un sonido tenso, haciendo que Yumi lo mirase, para encontrarlo empezando a desintegrarse. Pintor se había puesto rígido, con los ojos muy abiertos, mientras partes de él se emborronaban y desdibujaban mientras su forma vibraba hacia la pesadilla. Su esencia se retorció cuando en dos
cuando dos vórtices de humo gemelo, como tornados en miniatura, uno azul y uno magenta. Gion, su alma se estaba convirtiendo en Gion, y la pesadilla con sus muchas patas extendidas entornó a la ventana y tirando de su masa central hacia Pintor, con los ojos blancos de alfiler encarados hacia él. Estaba alimentándose de esa energía. Yumi chilló y Pintor le había dicho que no lo hiciera. Algunas pesadillas de las más débiles sí que reaccionaban al ruido repentino, pero el trabajo de un pintor no consistía en espantarlas, sino en ocuparse de ellas, para que no se acercasen a nadie más. Aún así, un sonido fuerte podía desorientar y ahuyentar a una pesadilla, y funcionaba como último recurso si un pintor se quedaba sin material o incapacitado de algún otro modo. Tampoco era la línea de razonamiento de Yumi. Su línea de razonamiento fue introducida. Lo siento, no puedo evitar. No porque vaya a molestar a alguien, sino que no sé hacerle un... ¿Sabes gritar? Sí. Es un y ya está. Hay otras cosas que no se pueden enseñar en un aula. Para esas necesidades necesitas una buena ración de experiencia en el campo dejada caer en tu plato, brillando grasienta. A todo mundo como mínimo le entran ganas de chillar la primera vez. En ese caso, la pesadilla retrocedió, enroscando las patas. Entonces huyó, volando a través de la pared del fondo mientras Pintor se sacudía y recuperaba la forma de sopetón. Eso, dijo él, sí que no me lo esperaba. Podía alimentarse de mí como si una persona durmiente. ¿Cómo estás tan calmado?, gritó Yumi frenética. ¿Será que estoy entumecido?, dijo él. Gracias por espantarla. ¿Pintora?, dijo la voz desde el dormitorio. La anciana se había incorporado y parecía desorientada. Dile que solo venías a comprobar que todo iba bien, aconsejó Pintor, y que te has sobresaltado por algo. Nadie le gusta saber que ha sido alimento de una pesadilla. Es mejor así. Sintiéndose superada, Yumi le obedeció. Luego, ruborizándose mucho, se aferró a su bolsa. Seguía teniendo el cuerpo electrizado, a rebosar de todo un cóctel delirante que podía crear. Que pudiera crear. Sentía que debía de estar haciendo algo, aunque fuese chillar más. Por suerte, Pintor estaba tranquilo, como si el incidente hubiera concluido. No estaba vigilando la habitación. ¿Y si esa cosa regresaba? Es vergonzoso el fracaso de Yumi. Hizo que quisiera arrugarse sobre sí misma y desaparecer. De verdad había pensado que él era un cobarde. Podía haber ido peor, dijo Pintor. ¿Qué?, saltó ella estupefacta. Todo el mundo tiene problemas las primeras veces, respondió él volviéndose hacia Yumi sonriendo. No le des muchas vueltas. Yo pasé el día sin dormir después de mi primer encuentro de campo. Y eso que iba acompañado de 2 pintores expertos. Creo que lo has hecho bien. No he hecho nada. Lo cual es mejor que correr, dijo Pintor y frunció el ceño. Aunque creo que eso sí va a ser un problema. Yumi le costó un momento comprender a qué se refería. Sí, así gritó, así. Pintor había ido hasta la barandilla y estaba señalando hacia abajo. Habían entrado 2 figuras en el callejón, preocupadas para investigar qué era el chillillo que acababan de oír. Akane y Tojin. Con esto terminamos el capítulo 25. Y estamos un paso más cerca de terminar. No estamos muy lejos de otra ilustración. No sé si doble página, pero no estamos muy lejos de otra ilustración. Y ciertamente nos queda muy poco, Nos queda muy poco. Déjenme les digo, nos queda unos 10 centímetros de libro.
No son 10 centímetros. ¿No? ¿5? No, menos. Yo no sé dónde dejé mi... No sé dónde dejé mi medidor Max 3000. Que tengo un desmadre. Ah, ahí está. Sí, es su primera chamba. Sí, ¿eh? Ah, mentira, nos queda 1 centímetro de libro. No, 10, no, si son 10 centímetros. No, Es un centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro de libro, ¿eh? Nos queda. Ay, no, está parpadeando mi Vernier. Se está quedando sin pila y no quiero comprar otra. Nos queda alrededor de 1 centímetro de libro. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Espero que se hayan divertido. Que pasen muy buenas noches. Sí, tamaño planeta. Bueno, eso puede destrozar a cualquiera. Tengan cuidado del libro. Pero que pasen muy buenas noches. Espero se hayan divertido. Nos escuchamos mañana con otro poquito más. Ya veré yo si vamos a jugar Little Witch 90 que jugamos. Bye bye.